¿Alguna pregunta referente a eso? Repasando un poquito, el Bender clínico tiene 3 tipos de correcciones. La primera corrección es cuantitativa y se refiere a la corrección infantil para obtener el nivel de madurez visomotora. Esa es la cuantitativa. Las otras 2 correcciones son cualitativas. Entonces, una corrección cualitativa es para obtener el nivel, los indicadores neurológicos, y la otra corrección cualitativa es analizar indicadores emocionales como test proyectivo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las 3 correcciones. Y luego de hacer las 3 correcciones, se hace un solo informe y luego una sola conclusión. Se interpreta los resultados del análisis cuantitativo y luego los análisis cualitativos. A continuación se pone el resultado del análisis cualitativo, tanto indicadores neurológicos como emocionales, y por último las conclusiones, ¿sí? Ahora nos falta ver los indicadores emocionales. Ya vimos el cuantitativo, ya vimos indicadores neurológicos y ahora nos faltan los indicadores emocionales. En el mes de mayo tenía que ser ahora, pero como la situación está así bastante restrictiva en cuanto a clases presenciales, entonces pasamos para mayo tener una clase presencial, de modo que yo les pueda mostrar en papel los casos del Bender, sobre todo para poder observar los indicadores emocionales, que eso sí se necesita discernir, digamos, en papel. O sea, vamos a dejar para una fecha de mayo. Lo que quiero saber es si quiénes podrían, porque el horario va a ser de 18 a 20. Si quiero saber quiénes podrían en ese horario y a la vez quienes no pueden, si a lo mejor contigo, Carlos, si podemos ver una manera de que también se esté grabando la clase presencial para quienes no puedan acceder a la clase presencial, puedan hacerlo de manera virtual. Sí, Es posible, ¿verdad? Sí, es posible. Vale. Entonces eso vamos a programar para mayo, ¿sí? ¿Quiénes pueden de 18 a 20 horas? ¿Cuántos sobre todo? Yo no puedo, profe. Muy lejos mi trabajo ahora mismo, no voy a poder llegar para esa hora. Profe, no se Yo puede no tengo hacer problema. 21, porque No. la mayoría sale de las 16 de su trabajo. Y el tema es, ya no, se cierra antes la universidad, por eso. Por eso el horario. Y justamente para eso quiero saber cuántos sí pueden, porque si hay un número que amerita, hacemos, ¿verdad? Si no, o si no, no. Perdón, O sea, por el comentario que voy a tirar. ¿sí? Los compañeros me van a sacar solamente la cabeza. Los sábados se abre la facultad, profe. De mañana. Solo Puede de ser. Sí, puede ser sábado de mañana.
Se podría ver esa posibilidad también, claro, dependiendo de lo que diga la mayoría. Sí, sí, de mi parte no hay problema. Si es que pueden. Porque podría ser, no sé, de 8:30 a 10:30 o de 9 a 11 hasta las 11 lo que puede ser. Profe, pero son así tipo en sábados, por ejemplo, que podríamos programar, porque yo no muchas veces puedo sábado, también sábado tengo que ir a la oficina de vez en cuando. O sea, si son todos los sábados me va a costar, pero si son así tipo, este Un, sábado, ¿quién puede? Yo, es probable que pueda, pero el siguiente sábado quizás no. no, un solo sábado va a ser en mayo. No es que van a ser los sábados de mayo. Ah, en ese caso yo creo que yo al menos sí voy a poder. No puede ser a las 9, profe. Sí, puede ser. Porque en ese sábado tenemos que aprovechar dos cosas. Una va a ser el de que podamos ver algunas casuísticas sobre el vender. Y después también ya hacer una práctica del siguiente test que vamos a dar, del WIS, que sería la oportunidad para que hagamos una clase de administración del test y que se pueda observar. O sea, sería como matar dos pájaros de un tiro. Ahora, ¿cuándo puedo revisar el planeamiento? Porque me parece que en el planeamiento yo puse, incluso había puesto una clase ahora en abril, pero en abril me sugirieron esperar nomás. Entonces quedaría esa de mayo. Y tiene que ser, creo que es más o menos la segunda semana por ahí, de mayo. Pero les puedo mirar el planeamiento y les puedo poner por WhatsApp y bueno, y ahí escriben quienes pueden, ¿verdad? Entonces, La segunda semana sería sábado 22 de mayo entonces, o 8, porque el 15 es feriado y creo que 15 es feriado. el 1 de mayo, el 8, 22 y 29 tenés libre, o sea, son los sábados Y libres, vamos feriado, no es profe. feriado. No hay problema, no creo que los compañeros tengan inconveniente de irse feriado. Pero no va a estar nadie. Vos, ¿por qué no vas a estar con tu mamá el 15? Estoy hinchando. En la calle ahí. Bueno, voy a ver si para el 8 ya damos el WIS, sería el 8, o de lo contrario el 22. El 22 sería para festejar el Día del Psicólogo, nuestro día. Tomamos un pequeño brindis. Entonces puede ser acompañado de un brindis el 22. Bueno, entonces vamos a decidir la fecha. Está. Y también tengo que solicitar en la universidad porque nos tienen que dar el aula magna. ¿Sí? Profe, Sí. ahí nos van a poder dar el proyector y ahí hay wifi también. Eso tengo que... El proyector sí está, lo he instalado. Ujú, Tengo que preguntar bien lo de Wi-Fi, cómo llega en el quinto piso. ujú. Porque eso es importante si es que se va a grabar la clase. Pero dependiendo de cuántos somos, si no hay ahí y si no somos tantos, puede ser un aula del primer piso, un aula del posgrado. Voy a averiguar yo todos. Dale, dale, profe. Bueno,
Entonces vamos a ver ahora los indicadores emocionales y después haríamos una práctica, una clase práctica de corrección, ¿sí? Ustedes tienen en los materiales, a ver, voy a compartir. Está el manual donde están los indicadores emocionales. A ver, ¿dónde está? Este. El material que es interpretación del test de Bender. Dentro de ese material, donde dice interpretación, está de acuerdo a Kopitz los indicadores emocionales. ¿Podrías maximizar tu ventana esa, profe? ¿Cómo? ¿Agrandar? Sí. Sí. Ahí se ve mejor. Sí, profe. Y ahí. Más, ¿verdad? Ahí está bien. Perfecto. Ok. Bueno, Kopitz justamente vio en sus observaciones y también en investigaciones que algunos errores del Bender no solamente tenían que ver con la maduración, sino que también con aspectos emocionales. En principio de los niños, pero después se vio que esos indicadores emocionales pueden observarse también en adolescentes y adultos, ¿sí? Entonces, si uno pasa como un test proyectivo a adolescentes y adultos solamente para corrección de indicadores emocionales, sin problema se puede hacer. Bueno, y los indicadores lo que vamos a ir viendo para que se pueda entender en qué consiste cada uno de ellos. Es orden confuso. Por ejemplo, acá hay estos numeritos que están acá se refieren a los números de las tarjetas del Bender. Un orden confuso es cuando el examinado dibuja sin ningún orden en la hoja. ¿Viste? Acá, por ejemplo, dice, acá dibujó la A, que es la primera tarjeta, acá arriba el número 1, acá el 2, después sigue el 3, después el 4, el 5 acá, así. Entonces no hay un orden que se haya seguido, sino que los órdenes están. Se llama orden confuso justamente por eso, porque no sigue ningún orden. En este caso, empezó a seguir bien un orden. A, 1, 2, 3, 4 acá, siguió bien un orden. Acá pasó al 5, pero después ya pasó arriba al 6, después bajó, bueno, y ahí igual ya se considera confuso porque ya no continuó con un orden, ¿sí? Bueno, entonces las figuras están hechas en cualquier parte de la hoja, sin ningún orden lógico, sin ninguna secuencia. Por lo tanto, es como nosotros vamos corrigiendo. Tenemos el test y vamos mirando si presenta o no presenta el indicador. Entonces, si presenta, ponemos, por ejemplo, orden confuso. Si no hay un orden confuso, no ponemos nada. ¿Y qué implica ese orden confuso? Entonces, está relacionado con poca capacidad para organizarse, ¿verdad? La persona en sí se relaciona con poco planeamiento para organizarse. También puede haber casos de confusión mental en caso de que en la historia clínica tengamos ya que es un trastorno, ¿verdad?
Sí, sí, de acuerdo a nuestra historia, no hay un trastorno de personalidad, no ponemos esto de confusión mental. Y tenemos que considerar que este orden confuso es común en niños de 5 a 7 años. O sea que generalmente luego es en niños pequeños de 5 a 6 años, poco o nada nosotros podemos interpretar cualitativamente los aspectos emocionales. Más que 2, 3 cosas y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido a la propia inmadurez del niño de esa edad, es normal que la mayoría de los indicadores presenten. Por eso es que estos indicadores, generalmente a partir de 7, 8 años, es lo que sí ya se puede interpretar. Otro indicador es la línea ondulada. La línea ondulada, vamos a pasar a los ejemplos porque primero para saber qué es cómo podemos notar. En esta figura 1, como ustedes ven, tiene que ser una horizontal el dibujo, ¿verdad? Entonces consideramos línea ondulada cuando empieza, después baja, sube. O sea, tiene unas ondas, digamos, la forma en que dibuja. La misma cosa en la figura 2, que se va hacia arriba, centro. O sea, hay como giros, ¿verdad? Acá tenemos otros ejemplos. No solamente en estos dibujos se puede dar línea ondulada, también se pueden dar en las rectas. Cuando en vez de una recta, en los dibujos que tienen que ser rectos, está todo ondulado. Entonces, esos también son casos de línea ondulada. Me preguntan nomás cuando necesitan aclarar algo, ¿sí? Entonces, 2 o más cambios en la dirección de la línea, ya sea de puntos, de círculos, sobre todo en la figura 1 o 2, puede que sea una rotación o no, no importa, pero acá lo que importa es que es la forma en que va dibujando. Y aunque acá se haga referencia solamente a la figura 1 y 2, como les digo, también pueden presentarse en las otras figuras que tienen líneas rectas, que deben tener líneas rectas. Entonces, ¿a qué se asocia la línea ondulada? Parece estar asociada a inestabilidad emocional, también inestabilidad en la coordinación motora. Es por supuesto que esto en niños pequeños es normal, o sea que por eso que nosotros digamos que tiene una inestabilidad motora es luego así por la edad. Entonces por eso les repito que en niños pequeños no se interpreta. Esta inestabilidad emocional puede estar relacionado con la dificultad en la coordinación, en la escasa capacidad de integración, a pobre control también motriz, o también a tensiones en niños que tienen algún conflicto emocional. Por otro lado, puede deberse también a factores orgánicos, aparte de los emocionales, que puede presentarse, por ejemplo, en un niño con TDA, es un niño con TEA, o también adolescentes o adultos que tengan problemas emocionales. Bueno, otro indicador son círculos sustituidos por rayas, sobre todo en la figura 2, que tienen que ser círculos, y si cambia estos círculos por rayas. Serían estos un poco los casos. ¿Ven? Pueden empezar con los círculos, después se puede convertir en rayas, aunque no sean todos rayas. Estos serían los casos. Por lo menos la mitad de todos los círculos de la figura 2 reemplazados por rayas.
Si es que se sustituye por puntos, no es este el indicador, ¿verdad? Solamente si hay rayas. Entonces, esta sustitución de círculos por rayas se asocia con la impulsividad, con la falta de interés o falta de atención en niños pequeños. Pero cuando hablamos de niños pequeños, igual estamos hablando de niños de 7 años en adelante, ¿verdad? No antes. O niños que también están preocupados por sus problemas o en los que tratan de evitar hacer lo que se les pide, que sería como un negativismo, ¿verdad? Que no les importa, entonces hacen como lo que quieran. Acá, por ejemplo, con una pérdida total de Gestalt, que un caso así ya podría tener que ver, o esto también, con algún indicador neurológico que también se puede estar evaluando, ¿verdad? Bueno, otro indicador es aumento progresivo de tamaño. Acá vemos otra vez los ejemplos. Cuando hablamos de aumento progresivo, significa que empieza bien y después va agrandando cada vez más. Por eso que es progresivo. Empieza bien y cada vez más grande, más grande, más grande. O acá, bien y después cada vez más grande. Entonces puede darse, ven como en estos ejemplos, puede darse en un solo dibujo o pueden darse en más dibujos o en todos incluso. La cantidad de veces que se pueda repetir es como que va fijando también el indicador con su significado. O sea, cuanto más hay, mayor es el significado. Cuanto menos, o si hay uno solo, entonces sería menos, ¿verdad? Entonces, el tamaño está asociado a una baja tolerancia a la frustración y también explosividad. En niños pequeños, muy pequeños, tienden normalmente a tener una tolerancia a la frustración. Y por supuesto que esta intolerancia es más significativa a medida que crece. O sea, ¿por qué nosotros no vamos a interpretar a estos niños pequeños de 5 o 6 años? Porque normalmente los niños tienen a esa edad poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Quieren la satisfacción inmediata de las necesidades. Entonces es propio de la edad. De balde vamos a poner eso porque está asociado al desarrollo evolutivo. Pero a partir de 7 años nosotros podemos decir que tiene un poco de baja, o sea, que tiene un poco de baja tolerancia a las frustraciones, pero si hay 2 o 3 dibujos, ya podemos decir que tiene bastante baja tolerancia a las frustraciones o es que se caracteriza por su poca tolerancia a las frustraciones, si es que es la mayoría. Bueno, otro indicador es gran tamaño, o también ustedes pueden encontrar en el manual o en otros manuales que dice macrografismo, macro de grande, gráfico grande, ¿verdad? Pero es el mismo indicador que ustedes pueden encontrar con otro nombre. Entonces, macrografismo o gran tamaño es cuando es uno de los dibujos o más, es un tercio más grande que el de la tarjeta. Ustedes tienen la tarjeta con un tamaño y una medida estándar, que es lo que van a ir mostrando para que dibujen, ¿sí? Pero si en relación a esa tarjeta ustedes encuentran que es un tercio más grande o es el doble de grande, ya equivaldría a gran tamaño, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se puede observar en relación a este indicador. Y este indicador está asociado a una conducta impulsiva, una conducta agresiva también, ¿no? El acting out, que significa la tendencia a actuar sin pensar. Lo contrario de este indicador de gran tamaño es tamaño pequeño, que también ustedes pueden encontrar en manuales, que puede llamarse micrografismo, ¿no? Micro de pequeño, o sea, gráfico pequeño o tamaño pequeño. Bueno, entonces, ¿cuándo consideramos que es tamaño pequeño? Cuando uno o más dibujos en relación al modelo es la mitad del modelo, la mitad de pequeño. Puede ser en un dibujo, en varios dibujos o a veces en todos los dibujos. Entonces acá podemos ver cómo los dibujos se suelen, al ser pequeños, se suelen dibujar todo más en un lado. El tamaño pequeño está asociado con la introversión, retraimiento, timidez, inhibición, ansiedad, ¿sí? Que es el mismo significado que cualquier tipo de dibujo pequeño, así como un dibujo grande también tiene el mismo significado que el macrográfico. Bueno, después tenemos otro indicador que es línea fina. Es como que el trazo es tan fino que hay que esforzarse para ver el dibujo. La línea fina es lo mismo que decir líneas tenues, ¿no? O sea que es un trazo, es tan tenue que apenas se ve. Por eso es que es ver estos trazos en la hoja directamente nos hace ver la diferencia con un trazo que no es ni fuerte ni débil, y la diferencia entre un trazo fuerte y un trazo débil. Para ver el tipo de trazo, sobre todo, es lo que necesitamos ver en papel, ¿sí? Porque para mostrarles a través de WhatsApp o también a través de la plataforma, generalmente se tiene que reforzar. Si son trazos tenues, se tiene que reforzar para que se vea, si no, ni siquiera se va a ver. Entonces, línea fina es lo mismo que trazos suaves o trazos tenues. Todo es lo mismo. Acá no solamente los trazos son tenues, sino que también, como pueden ver, son entrecortados. Estos son trazos en que dejan espacios en blanco. Aparte, ya es otro indicador, ¿verdad? Aparte de ser tenue. Otro indicador es repaso de dibujos o de trazos. ¿Qué entendemos cuando hay repaso de trazos o de dibujos? Cuando con el lápiz vuelve a pasar varias veces, o encima o le sale al lado, ¿verdad? Como en este caso, pero es volver a pasar, ¿sí? En este caso que rellena. Entonces esto se considera repaso de líneas. Y repaso de líneas es impulsividad, es agresividad, es también ansiedad, eso no está, pero también es ansiedad. Y en niños que son, cuando habla de conducta de acting out, es con niños que son impulsivos o que actúan sin pensar, que sí puede darse en situaciones de TDA, ¿sí?
es que ocurre que al repasar deforma de alguna manera impulsivamente los dibujos. A veces borran y después vuelven a dibujar, es como que no están conformes con su propia producción. O corrigen, hacen como que les sale mal, pero corrigen sin borrar y por eso encima. Es acá también lo mismo que en la mayoría de las figuras. Podemos tener en cuenta si el repaso de línea es en 1, 2, 3 figuras o la mayoría. Entonces eso nos da, digamos, la intensidad del rasgo, ¿verdad? Cuanto más repaso hay, mayor es la ansiedad y mayor la impulsividad. Si hay en 1 o 2, es un poco. ¿Sí? Bueno, es otro indicador más. Se llama segunda tentativa. Segunda tentativa es cuando realiza el trabajo, no está conforme con su producción y vuelve a hacer de nuevo. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, se ve, o tercera tentativa también puede ser, como en este caso. Acá, por ejemplo, empezó, es como que se equivocó, no le salió, entonces deja y hace otro al lado. Pero resulta que no le sale tampoco el rombo, está, digamos, no, disconforme con lo que hizo, hace una tercera vez, le sale peor, pero bueno, hasta ahí llega. También puede ocurrir, como en este caso, que tacha todo, ¿sí? Pero ese ya es otro indicador. Acá también tenemos tachaduras. Bueno, segunda tentativa, entonces, cuando hace 2 o más veces el mismo dibujo por algún motivo. Y que hagan 2 partes diferentes de la hoja. Pero no se computa esto, no se considera si es que borró el primero y vuelve a dibujar. Porque es segunda tentativa cuando no borra, sino que hace no. Se asocia también a la impulsividad y a la ansiedad. Se dan niños que se dan cuenta que no les salió bien, pero su misma impulsividad y la falta de un control suficiente para corregir el error, borrando y volver a hacer, es como una pérdida de tiempo, entonces hace apurado. Prefiere abandonar lo que está haciendo y empezar de nuevo. Entonces se dan niños muy ansiosos, en niños impulsivos, apurados. Después tenemos otro indicador que se llama expansión. Expansión se refiere a que el niño, ya sea por el tamaño de su dibujo o por algún otro motivo, utiliza más de una hoja. Bueno, este ya, digamos que es un extremo en que pidió una hoja para cada dibujo. Entonces, en cada hoja hizo solamente un dibujo y evidentemente un dibujo grande porque hay dibujos que toman prácticamente toda la hoja. En este caso, usó 3 hojas. ¿Verdad? ¿Cómo se hace para que utilice más hojas? Porque nosotros no le damos más de una hoja, ¿verdad? Nosotros le entregamos la hoja en posición vertical y el lápiz, y luego le vamos mostrando las tarjetas. Ahora, si el niño empieza a hacer los dibujos, y evidentemente como en este caso dibujos grandes, y ve que no le entra, a veces quiere dar vuelta a la hoja para seguir atrás,
Pero en ese caso, cuando da la vuelta, nosotros le decimos, espera, te voy a dar otra hoja para que continúes. ¿Por qué no dejamos que siga dibujando atrás? Porque nosotros necesitamos tener todo en una sola hoja para ver a veces al tacto la presión del lápiz. Muchas veces cuando presiona mucho el lápiz y tocamos detrás de la hoja con la yema de los dedos, a veces se siente que apretó mucho. Y para eso necesitamos que estén separados, ¿verdad? Los dibujos. Por eso le decimos, te voy a dar otro. O si no, si dice también el niño, no me entra más o no sé dónde voy a hacer, entonces también en esos casos le damos otra hoja, le decimos, te voy a pasar otra para que continúe. Entonces esto es expansión, y la expansión también tiene que ver con la impulsividad, con una conducta más bien agresiva, que es común en niños de preescolar por la propia falta de autocontrol de los niños muy pequeños. Por eso es que tampoco en esos niños nosotros no interpretamos sus dibujos, sino que sí a partir de los 7 años o más. Lo que sí se vio que es común en niños que tienen algún tipo de lesión neurológica, tipo epilepsia o que haya tenido alguna otra lesión, también se da en otros niños que tengan TDA, suele ser un indicador que aparece. Así como niños que están con bastante problemas emocionales, ¿verdad? Con bastante conflictos por la razón que fuera. Bueno, ya tenemos algunas referencias que puede servir para profundizar. Pero estos son los indicadores más frecuentes, pero a estos indicadores le vamos a agregar otros que no están acá, ¿verdad? Es otro indicador que le vamos a agregar y que ustedes van a escribir nada más para completar. Es, por ejemplo, orden y sucesión de las figuras. ¿Se acuerdan que el primer indicador que vimos era orden confuso? Orden confuso que significaba que el niño o la adolescente o adulto dibujaba sin ningún tipo de orden. Ahora, lo contrario de orden confuso es orden y sucesión de las figuras. Para que haya un orden y figuras que están sucesivamente dibujadas siguiendo, digamos, un ordenamiento, puede estar así. La A, 1, 2, 3, 4. Acá continuaría el 5, 5, 6, 7, 8. Entonces, como que en 2 hileras, bien ordenadito, pueden presentarse. O bien puede ser también en forma horizontal, ¿verdad? A, después acá el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7. Así también puede ser. La cuestión es que tenga que ser uno al lado de otro. Entonces, orden y sucesión de la figura es un rasgo obsesivo, o sea, una característica obsesiva de personalidad que indica que el niño es ordenado, minucioso, pero es un rasgo de personalidad, no significa que sea un trastorno de personalidad, ¿no? Luego, a confrontar con otros test, sí se puede ver si aparecen otros indicadores que nos puedan indicar de que sí se confirma
algún trastorno obsesivo, pero solamente por este rasgo no. Bueno, en cuanto a los trazos, habíamos visto las líneas suaves. También pueden haber líneas firmes, continuas, que no son onduladas, no son ni fuertes ni débiles, que nos indican equilibrio emocional, ¿verdad? De lo contrario, otro tipo de líneas, como acá se nota, ¿verdad? Que es bien fuerte, las líneas fuertes que indican agresividad. Otro indicador que vamos a agregarle a esto es el borrado. Porque es desde el momento que pasamos, habíamos hablado de borrador que no le damos, ¿verdad? Le damos el lápiz de papel sin que el mismo lápiz tenga borrador en la punta. Y el borrador solamente le entregamos si pide. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que si le entregamos, comúnmente el niño usa. Es como darle un mensaje de que ahí tenés para usar. Entonces, sin falta usa. Y si usa, o sea, si pide y usa, el borrado tiene su interpretación de inseguridad. Por eso es que le damos importancia al borrado. Incluso es mucho borrado. Por ejemplo, la persona que no está satisfecha con su trabajo, hace una parte, borra otra vez, hace otra, borra. Entonces, eso ya nos está dando también otros indicadores más que la inseguridad. O sea, la misma inseguridad, si en todos los dibujos siempre está borrando algo, o si varias veces borra un mismo dibujo, es otro indicador que puede ser de obsesividad. O también puede ser un aspecto, un rasgo depresivo. ¿Verdad? La persona que no está conforme consigo misma, con lo que hace, es como una autocrítica de todo el momento porque no se conforma, ¿verdad? Eso es cuando es borrado exagerado. Bueno, creo que no, entre los ejemplos acá no había otro indicador que se llama superposición. ¿Cuándo es una superposición? Cuando un dibujo se encima con otro. En vez de hacer así un dibujo al lado separado, si una parte de un dibujo se junta con el otro, a eso le llamamos superposición. Y superposición se da como, digamos, como indicador de agresividad, también como una percepción inadecuada de la realidad y puede ser también desorientación espacial. Entonces, tanto la desorientación espacial como percepción inadecuada de la realidad puede darse en casos de problemas de aprendizaje, pero la percepción inadecuada también puede darse en problemas de personalidad, en trastornos de personalidad. Había unos ejemplos como este que les había dicho de que estos trazos no solamente eran tenues, sino que son también fragmentados. Entonces, otro indicador es la fragmentación. Cuando acá tenemos como estos casos, no es una sola vez, sino que sí. Profe, para que se dé entonces la superposición, tiene que ser dos figuras distintas encimadas, ¿no? Así mismo. Perfecto, Eso gracias, mismo. profe. O sea, con que se dé una sola vez una figura que está como encimada con la otra, ya se considera superposición. Por ejemplo, la figura A con la figura 1, por ejemplo. Sí, así mismo. Bueno, y fragmentación es
puede, de acuerdo a la historia clínica, puede ser un signo de disociación, adolescentes y adultos con un trastorno ya mental, puede darse esta disociación, pero si no tenemos en la historia nada que indique eso, son trastornos perceptivos y motrices, que en niños está relacionado con problemas de aprendizaje, en niños a partir de 7 años. ¿Podría Otro volver, indicador, profe? ¿sí? Una, Sí, ¿qué era? Una dis, disociación. Una tendencia a la disociación de la personalidad se refiere, ¿verdad? que está Eh, implicando trastornos de, trastornos mentales ya. En caso de que se pueda relacionar eso con su historia clínica, ¿verdad? Qué sé yo, una esquizofrenia incipiente, o que empiezan a haber síntomas de disociación en la personalidad, en pensamiento, en cuanto a pensamiento, como ideas de que hay otra persona en su mente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Entonces, para eso necesitamos los antecedentes. De lo contrario, no ponemos, ¿verdad? De lo contrario, ponemos trastornos perceptivos y motrices. Bueno, otro indicador que no está ahí son las sustituciones y las omisiones. Sustituciones serían cualquier tipo de sustitución. Por ejemplo, en vez de puntos, círculos, o en vez de puntos, rayas. Por eso ahí entra cualquier sustitución. Omisión, cualquier tipo de omisión, omisión de ángulos, omisión de una parte del dibujo, en vez de dos partes, solamente que dibuje uno. Entonces ahí entra cualquier tipo de sustitución y de omisión, que indica trastornos en la coordinación visomotora. O sea, por un lado, el niño a partir de 7 años, es que veamos eso, hay problema en la coordinación visomotora. ¿Y en qué se puede reflejar eso? Por ejemplo, problemas de escritura, en la ortografía, caligrafía. Entonces, sustitución a veces puede también relacionarse con una dislexia, en que confunde una letra por otra, ¿sí? O puede también relacionarse con omisión de letras o de signos ortográficos. Eso en la parte de aprendizaje. También puede relacionarse con dificultad en terminar las tareas, con una inmadurez neurológica, a confirmar con el resultado de la corrección cuantitativa. Y en el aspecto emocional, solamente inestabilidad emocional. La persona que es cambiante en su estado de ánimo, en su estado, en su humor. Eso es la inestabilidad emocional. Otro indicador que no está acá es la rotación. La rotación es que ya conocemos al corregir, ¿verdad? Al corregir en forma cuantitativa, ya entendemos lo que es la rotación. Por ejemplo, acá tenemos rotación. Entonces, cuando gira, podemos hablar de rotación que tiene que ver con la desorientación espacial, también con dificultad en la lectura. A veces se puede relacionar con zurdos que trataron de cambiarle la mano de escritura. Y
en lo que es más específicamente emocional, es frecuente en los trastornos bipolares la rotación. Otro indicador, a ver, ¿dónde era que estaba? Esto, por ejemplo, la separación. Otro indicador es la separación, como en este caso, no hace falta que acá medir los 3 milímetros, sino que simplemente la separación ya implica una percepción inadecuada, un trastorno en la organización de las tareas, de los trabajos en general, y una inmadurez motriz. Entonces, la separación sí se relaciona exclusivamente con dificultades de aprendizaje. Y otro indicador que estaba por acá, manchas y tachaduras. Estos serían tachaduras realmente. Y esto puede ser tachadura, pero sobre todo mancha, porque está manchada la hoja. A veces incluso manchan con el dedo. No le salió algo y en vez de borrar, con el dedo tratan de borrar, entonces se convierte en una mancha. Bueno, mancha y tachadura tiene que ver con, desde el punto de vista psicoanalítico, con una fijación en la tapa anal, porque es un trabajo desordenado, desaseado, y como que no hay conciencia de ese desaseo, ¿verdad? Y también puede ser un desorden mental. O sea, que si eso trasladamos al campo de un trastorno mental, es frecuente en trastornos mentales. Pero en todos los casos de los indicadores, lo más importante es que nosotros remitamos al motivo de consulta, a la historia clínica, para poder poner el indicador, el significado. O sea, nosotros no podemos aventurarnos a poner un indicador que está dentro de un trastorno mental si no tenemos ninguna información, por ejemplo. Dejamos de poner. Ponemos nomás lo que es más propio de características emocionales. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para corregir? Tenemos el protocolo y de acuerdo al listado de indicadores emocionales, vamos mirando y vemos si presenta o no presenta. Lo primero que se hace es escribir el indicador, no el significado todavía, porque primero es detectar el indicador, de qué indicadores presenta. En segundo lugar, recién, ya cuando tenemos que hacer el informe, ahí no escribimos el indicador, sino que ponemos directamente el significado. Entonces, en la corrección, escribimos el nombre del indicador porque es el indicador que nosotros encontramos. Y en el informe ponemos solamente el significado porque tenemos que poner en forma de redacción, no citar, ¿verdad? Cuando en la corrección ponemos los indicadores y citamos lo que encontramos, pero en el informe tenemos que redactar. Por eso en el informe primero viene la redacción del resultado del análisis cuantitativo, a continuación el resultado del análisis neurológico, entonces es si presenta o no presenta indicadores neurológicos, y en tercer lugar es los indicadores emocionales encontrados. Y por último, la conclusión que es para relacionar con el motivo de consulta. Y recomendaciones, por supuesto. ¿Se entendió cómo? ¿Para qué? Acá lo más importante es que
sepamos diferenciar cada uno de los indicadores, porque después el significado ya está, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces podemos ver un caso. Este sería el caso de Amin, un niño de 7 años, 5 meses. El motivo de consulta es que es muy inquieto en clase, charla mucho, molesta a los demás. El test realizó en 7 minutos, tiempo promedio. Y está escrito los trazos para que se pueda entender que sus trazos son fuertes y que no borró en ningún momento. Acá tenemos la figura A, 1, 2, después baja 3, 4, 5, 6, después baja 7, después suba 8. ¿Cómo sería el orden aquí? ¿Cómo, profe? No te escuché bien. El orden, ¿cómo les parece acá? ¿Un orden confuso o hay orden y sucesión de figuras? ¿O realizó en forma ordenada la figura? Desde el momento que nos sigue una secuencia lógica los dibujos, ya es orden confuso. Entonces, si vamos a revisar qué indicadores emocionales hay en este protocolo, encontramos que hay orden confuso, Profe, ¿y cuál sería el orden así indicado por el niño? Sería figura A1, 2, 3, obviamente, pero sería abajo, al costado. O sea, ¿cómo definimos eso? para que sea un orden y sucesión, para que Claro. sea ordenado. Puede ser uno al lado de otro, Ujú, o puede ser uno debajo de otro, ujú. o pueden ser una hilera de dibujo acá, otra hilera acá, pero hay una secuencia lógica. Perfecto. Entonces hay orden confuso, pero no hay orden ni sucesión de las figuras. Son opuestos. Si hay orden confuso, no puede haber orden y sucesión. Claro, claro. Este es el caso a mí, profe. Sí, Perfecto. el caso de mí. A ver qué más observamos acá. Observamos que hay rotación, hay acá, hay acá. Acá hay un poco de repaso de líneas. Acá hay omisión de ángulos. Omisión de ángulos.
Es lo que probablemente haya también, pero para eso tenemos que ver el dibujo en físico. Profe, ¿se podría considerar segunda tentativa? ¿Cuál? Em, ¿Ves la que parece una cruz La número 6. al comienzo de la línea horizontal? ¿En cuál? Ese, profe, ese. Este es un repaso de líneas. Ah, ok, ok. Segunda tentativa es cuando vuelve a hacer el mismo dibujo en otra parte. Tiene que haber dos dibujos por lo menos iguales o semejantes. Bueno, y para ver si estos dibujos son pequeños, si hay micrografismo, si es la mitad del modelo de la tarjeta, tenemos que comparar únicamente el dibujo con la tarjeta, porque tiene que ser la mitad. Entonces, así mirando no vamos a poder saber eso, ¿verdad? Pero ustedes sepan que hay que comparar. Bueno, Constricción entonces, habías ¿sí? mencionado, profe. ¿Qué cosa? Constricción. Ah, cierto, constricción no olvidé decir. Ujú. Tienes razón. Constricción es el caso en que los dibujos son pequeños y al ser pequeños dibuja todo en una parte de la hoja. No es que dibuja en diferentes partes, sino todo chiquitito y va haciendo todo en un sector de la hoja. Por ejemplo, todo acá, o todo en el centro, o todo en un margen de la hoja. Y esa constricción es muy parecido a lo que es micrografismo, que es ansiedad, es inseguridad, Inseguridad. retraimiento también, ¿verdad? Timidez. O sea, va ligado al micrografismo. Bueno, me gustaría que para practicar hagamos todo este proceso de corrección. Yo les pasé el dibujo está en el teléfono, está al WhatsApp, este caso. Les pasé hoy, ¿verdad? A ver. Entonces me gustaría que hagan porque va a ser la única manera de que puedan preguntar las dudas, ¿sí? Entonces, que hagan todos los análisis. El análisis cuantitativo, análisis de indicadores neurológicos y los emocionales. También les dejé como tarea, sería como la tarea número 2 en la plataforma, hacer otro caso, ¿verdad? Les puse el caso Ángel, para que puedan corregir de las 3 maneras y hacer el informe y la conclusión. No sé si hay posibilidad, Carlos, de trabajar en grupo, porque resulta que si hacemos nomás la corrección y se escucha y escuchan nada más, no se aprende si es que no se hace. Lo importante es que hagan, ¿verdad? ¿Hay posibilidad de que trabajen por grupos? O eso sería dejar un rato la plataforma y a lo mejor reunirse por WhatsApp en grupo, no sé, ¿cómo les parece que
pueden trabajar en grupo de 3, 4. Y sería dejar la plataforma, profe, para abrir otro Meet para que se puedan conectar así en sus grupos. O sea, acá, por ejemplo, este ya va a quedar acá. eh, de por ahí, si hay personas que van a hacer otros grupos, pueden salir y crear su propia sala. Y vos decís un horario y después en tal horario que se vayan conectando ya. De vuelta a esta sala. Exacto. ¿Les parece bien? Porque necesito que hagan la corrección o por lo menos hasta donde lleguen. Ahora son 8:10. Es capaz que a las 9:10 podemos reunirnos para las preguntas, para aclarar cosas, aunque después sigan trabajando, ¿verdad? ¿Les parece? Hay silencio en la sala. De paso decirles que el próximo... Sí, profe. Ah, Acá en mi casa hay mucho ruido, nomás por eso de repente yo no hablo. bueno. Listo, entonces pueden trabajar solo si quieren, o entre dos, o entre tres, eso ya decidan ustedes, ¿verdad? No hay problema. Pero necesito que hagan la práctica de corrección y nos encontramos acá 9:15, 9:10 para las aclaraciones, ¿sí? Dale, profe, no hay problema. Bueno, nos vemos. Estamos nosotros nomás
Romina y Carlos. Ahí voy a avisar, profe, para que se conecten. Ok. ¿Hasta dónde llegaste, Romina? Romina. Ah, ahí estás. Está bien. ¿Hasta dónde llegaste, Romina? ¿Corregiste? Romina. Puedes desactivar tu micrófono, Romina. Profe, si mal no recuerdo, creo que Romy tenía inconvenientes con su micrófono, por eso. Ah, ya. No funciona ese mi audio. Te escribo. Ok. Y Te puedo compartir la pantalla de lo que... dale. De lo que hiciste. Paso más ya directo a lo que serían las fallas, posibles fallas totales. Bueno, ¿Te explico, profe? O y la verdad es que tendríamos que hacer con el grupo, pero probablemente ya no se conecten. Ujú. Ayer les escribí, profe. Ajá. Encontraste 5 errores. Sí, profe, de los cuales 2 son de distorsión, 1 de integración y 2 de rotación. Ya. Total, 5 errores. Entonces no te salió ni un indicador neurológico. No, profe, en distorsión 20%, integración 11, rotación 25 y el total de errores 17%. Ok. Y en cuanto a los indicadores emocionales, son pocos. Orden confuso. El análisis cualitativo, análisis proyectivo de indicadores emocionales, encontré orden confuso, rotación, repaso de líneas, omisión de ángulos y líneas fuertes. Perfecto. Está muy bien. Y llegaste a La conclusiones. conclusión, sí, profe, Mm. informe de los resultados. ¿Se ve bien ahí, profe? Y si agrandas un poquitito mejor. Ahí, es. Sí. Maduración visomotora medio superior correspondiente a una madurez de 1 año por encima de su edad cronológica. No se registra presencia de indicadores neurológicos y se observan posibles indicadores emocionales de desorientación espacial, confusión mental, agresividad, impulsividad, ansiedad, inestabilidad emocional y dificultad en concluir una tarea. Esa confusión mental le vamos a sacar porque ya implica un trastorno que no tenemos. Eso mismo te iba a decir, profe. Hay uno de ellos que dice trastorno. Uno de los indicadores. Sí, viste que acá dice sustitución y omisiones. Te dice Sí. trastorno en la coordinación visomotora, inestabilidad emocional, inmadurez neurológica y dificultad en concluir una tarea. Y yo solamente como hay omisión de ángulos, ese trastorno de coordinación visomotora, profe, teniendo en cuenta que es 1 año por No, encima de su edad cronológica, ya lo omití luego. no corresponde. Sí. Inestabilidad emocional, sí le coloqué, Eso por eso sí. le puse arriba le puse posibles indicadores emocionales. Y madurez neurológica le omití por el tema de que
según el porcentaje y el análisis cuantitativo no registra No, nada neurológico. Y sí le coloqué la parte de dificultad en concluir una tarea, pero no era tan significativo, profe. O sea, concluyó todas las tareas. Ahora, bueno, no me va a depender si es que le coloco, si es que dejo eso ahí. sí, se puede quedar, porque eso puede darse si es un poco lento, entonces tiene dificultad en concluir la tarea. Ujú. Después, en las recomendaciones, se sugiere complementar el estudio con pruebas de inteligencia y también con pruebas de personalidad para un estudio más integral. En clases presenciales, ubicarlo cerca del docente. Implementar ajustes razonables significativos o no significativos de acuerdo a los resultados obtenidos de las demás valoraciones. Seguimiento en el área de psicología para valorar sus avances y control de impulsos. Ayuda externa por parte de una profesora particular en la materia que necesite. Y ¿Cuál era su motivo de consulta? su motivo de consulta: inquieto en clase, charla mucho, molesta a los demás. Bueno, entonces no tenemos por qué, porque hay que responder también al motivo de consulta. Entonces lo de ayuda externa sacamos. Perfecto. Y realizar un retest para observar aspectos relevantes que presenten un periodo de 6 meses. Muy bien. Y eso, profe. Súper. Entonces lo que podrías hacer es mandarle a los compañeros para que tengan para que ellos puedan hacer un comparativo entre su práctica y lo que debe salir, Ujú, lo que les sirva de modelo. totalmente. Sí, profe, de hecho que ahora mismo termino la grabación, lo alzo y lo paso con este material. Bueno, perfecto. Está. Entonces el próximo martes nos vemos para el parcial. Yo me conecto, profe. No, vos no. No porque vos tenés que rendir directamente pues el Sí, la final. final. Es Romina sí. Dale. Genial, Y, profe. y los demás. O sea que vos no tendrías clase el próximo martes porque vas a ir directamente con la plataforma. Voy a entrenar, voy a aprovechar y voy a entrenar, profe. Exacto. Está bien. Dale, Listo. profe. Nos Bueno, vemos, gracias por todo, profe. dale, buenas noches. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.